Fides Ecclesiae. Considerada durante siglos como segunda epístola del Papa San Clemente a los Corintios, este escrito no es ni una epístola ni fue redactado por Clemente Romano. Se trata de una homilía compuesta a mediados del siglo II por un autor desconocido, que tiene el mérito de ser el primer ejemplo de homilía que ha llegado a nuestras manos. El hecho de considerarla entre los escritos del Santo Pontífice Romano se debe a que en la tradición manuscrita se copió siempre después de la epístola de San Clemente a los Corintios. Este escrito trata de la obra de la salvación realizada por Cristo y comunicada a los hombres en el bautismo, y de la respuesta que se espera del cristiano. Una respuesta adecuada a la misericordia divina, renunciando a lo que no es compatible con la vocación cristiana y peleando para cumplir con obras la voluntad de Dios. Al reino de Dios ya presente en este mundo se entra por la conversión. La culminación de ese reino tendrá lugar cuando se realice la resurrección de los muertos y el juicio divino. Mientras el hombre está en vida, es siempre tiempo de convertirse a Dios. Segunda epístola de San Clemente de Roma a los Corintios, capítulo 1. Hermanos, tendríamos que pensar en Jesucristo como Dios y como juez de los vivos y de los muertos, y no deberíamos pensar cosas mediocres de la salvación, porque cuando pensamos cosas mediocres, esperamos también recibir cosas mediocres, y los que escuchan como si se tratara de cosas mediocres, hacen mal. Y nosotros también hacemos mal, no sabiendo de dónde y por quién y para qué lugar somos llamados, y cuántas cosas ha sufrido Jesucristo por causa nuestra. ¿Qué recompensa pues le daremos? ¿O qué fruto digno de su don hacia nosotros? ¿Y cuántas misericordias le debemos? Porque Él nos ha concedido la luz, nos ha hablado como un padre a sus hijos, nos ha salvado cuando perecíamos. ¿Qué alabanza le rendiremos? ¿O qué pago de recompensa por las cosas que hemos recibido nosotros, que éramos ciegos en nuestro entendimiento y rendíamos culto a palos y piedras y oro y plata y bronce, obras de los hombres, y toda nuestra vida no era otra cosa que muerte? Así pues, cuando estábamos envueltos en la oscuridad y oprimidos por esta espesa niebla en nuestra visión, recobramos la vista, poniendo a un lado por su voluntad la nube que nos envolvía, porque Él tuvo misericordia de nosotros y en su compasión nos salvó, habiéndonos visto en mucho error y perdición, cuando no teníamos esperanza de salvación, excepto la que nos vino de Él, porque Él nos llamó cuando aún no éramos, y de nuestro no ser, Él quiso que fuéramos. Capítulo 2. Regocíjate, oh estéril, prorrumpe en canciones y gritos de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la que tiene marido. En este, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, hablaba de nosotros, porque nuestra iglesia era estéril antes de que se le hubiera dado hijos. Y en lo que dice, prorrumpen canciones y gritos de júbilo la que nunca estuvo de parto, significa esto: como la mujer que está de parto, no nos cansemos de ofrecer nuestras oraciones con simplicidad a Dios. Además, en lo que dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la que tiene marido, dijo esto porque nuestro pueblo parecía desamparado y abandonado por Dios, en tanto que ahora, habiendo creído, hemos pasado a ser más que los que parecían tener Dios. Y también otro texto dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Significa esto, que es justo salvar a los que perecen, porque es verdaderamente una obra grande y maravillosa el confirmar y corroborar no a los que están de pie, sino a los que caen.
así también Cristo ha querido salvar a los que perecen, y ha salvado a muchos, viniendo y llamándonos cuando ya estábamos pereciendo. Capítulo 3. Vemos pues que Él nos concedió una misericordia muy grande, ante todo que nosotros, los que vivimos, no sacrificamos a los dioses muertos ni les rendimos culto, sino que por medio de Él hemos llegado a conocer al Padre de la verdad. ¿Qué otra cosa es este conocimiento hacia Él, sino el no negar a aquel que por medio del cual le hemos conocido? Sí, Él mismo dijo: al que me confesare, yo también le confesaré delante del Padre. Esta es pues nuestra recompensa, si verdaderamente confesamos a aquel por medio del cual hemos sido salvados. Pero, ¿cuándo le confesaremos? Cuando hacemos lo que Él dijo y no somos desobedientes a sus mandamientos, y no solo le honramos con nuestros labios, sino con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Ahora bien, Él dice también en Isaías: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Capítulo 4. Por tanto, no solo le llamemos Señor, porque esto no nos salvará, porque Él dijo: no todo el que me llame Señor, Señor, será salvo, sino el que obra justicia. Así pues, hermanos, confesémosle nuestras obras, amándonos unos a otros, no cometiendo adulterio, no diciendo mal el uno del otro, y no teniendo celos, sino siendo templados y misericordiosos y bondadosos, y teniendo sentimientos amistosos los unos hacia los otros, y no siendo codiciosos. Con estas obras le hemos de confesar, y no con otras, y no hemos de tener temor de los hombres, sino de Dios. Por esta causa, si hacéis estas cosas, el Señor dice: aunque estéis unidos a mí en mi propio seno, si no hacéis mis mandamientos, yo os echaré y os diré: apartaos de mí, no sé de dónde sois, obradores de iniquidad. Capítulo 5. Por tanto, hermanos, prescindamos de nuestra estancia en este mundo y hagamos la voluntad del que nos ha llamado, y no tengamos miedo de apartarnos de este mundo, porque el Señor ha dicho: seréis como corderos en medio de lobos. Pero Pedro contestó y le dijo: ¿qué pasa pues si los lobos devoran a los corderos? Jesús contestó a Pedro: los corderos no tienen por qué temer a los lobos después que han muerto. Y vosotros también, no temáis a los que os matan y no pueden haceros nada más, sino temed a aquel que después que habéis muerto, tiene poder sobre vuestra alma y cuerpo para echarlos a la gehenna del fuego. Y sabéis, hermanos, que la estancia de esta carne en este mundo es despreciable y dura poco, pero la promesa de Cristo es grande y maravillosa, a saber, el reposo del reino que será y la vida eterna. ¿Qué podemos hacer, pues, para obtenerlos, sino andar en santidad y justicia y considerar que estas cosas del mundo son extrañas para nosotros y no desearlas? Porque cuando deseamos obtener estas cosas, nos descarriamos del camino recto. Capítulo 6. Pero el Señor dijo: nadie puede servir a dos señores. Si deseamos servir a la vez a Dios y a Mamón, no sacaremos ningún beneficio, porque ¿qué ganará un hombre si consigue todo el mundo y pierde su alma? Ahora bien, esta época y la futura son enemigas. La una habla de adulterio y contaminación y avaricia y engaños, en tanto que la otra se despide de estas cosas. Por tanto, no podemos ser amigos de las dos, sino que hemos de decir adiós a la una y tener amistad con la otra. Consideremos que es mejor aborrecer las cosas que están aquí, porque son despreciables y duran poco y perecen, y amar las cosas de allí, que son buenas e imperecederas. Porque si hacemos la voluntad de Cristo, hallaremos descanso, pero si no la hacemos, nada nos librará del castigo eterno si desobedecemos sus mandamientos. Y la Escritura dice también en Ezequiel: aunque Noé y Job y Daniel se levanten, no librarán a sus hijos de la cautividad.
Pero si ni aun hombres tan justos como estos no pueden con sus actos de justicia librar a sus hijos, ¿con qué confianza nosotros, si no mantenemos nuestro bautismo puro y sin tacha, entraremos en el reino de Dios? ¿O quién será nuestro abogado, a menos que se nos halle en posesión de obras santas y justas? Capítulo 7. Así pues, hermanos, contendamos, sabiendo que la contienda está muy cerca y que, aunque muchos acuden a las competiciones, no todos son galardonados, sino solo los que se han esforzado en alto grado y luchado con valentía. Contendamos de modo que todos recibamos el galardón. Por tanto, corramos en el curso debido la competición incorruptible, y acudamos a ella en tropel y esforcémonos para que podamos recibir también el premio. Y si no todos podemos recibir la corona, por lo menos acerquémonos a ella tanto como podamos. Recordemos que los que pugnan de las lides corruptibles, si se descubre que están pugnando de modo ilegítimo en ellas, primero son azotados y luego son eliminados y echados de la competición. ¿Qué pensáis que le pasará a aquel que ha pugnado de modo corrupto en la competición de la incorrupción? Porque, con referencia a los que no han guardado el sello, él dice: su gusano no morirá, y su fuego no se apagará, y serán un ejemplo para toda carne. Capítulo 8. En tanto que estamos en la tierra, pues, arrepintámonos, porque somos arcilla en las manos del artesano. Pues de la misma manera que el alfarero, si está moldeando una vasija y se le deforma o rompen las manos, le da forma nueva, pero una vez le ha puesto en el horno encendido, ya no puede repararla. Del mismo modo nosotros, en tanto que estamos en este mundo, arrepintámonos de todo corazón de las cosas malas que hemos hecho en la carne, para que podamos ser salvados por el Señor en tanto que hay oportunidad para el arrepentimiento. Porque una vez hemos partido de este mundo, ya no podemos hacer confesión allí, ni tampoco arrepentirnos. Por lo tanto, hermanos, si hemos hecho la voluntad del Padre y hemos mantenido pura la carne y hemos guardado los mandamientos del Señor, recibiremos la vida eterna. Porque el Señor dice en el Evangelio: si no habéis guardado lo que es pequeño, ¿quién os dará lo que es grande? Porque os digo que el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. De modo que lo que él quiere decir es: mantened la carne pura y el sello sin mácula, para que podáis recibir la vida. Capítulo 9. Y que nadie diga entre vosotros que esta carne no va a ser juzgada ni se levanta otra vez. Entended esto: ¿en qué fuisteis salvados? ¿En qué recobrasteis la vista si no fue en esta carne? Por tanto, hemos de guardar la carne como un templo de Dios. Porque de la misma manera que fuisteis llamado en la carne, seréis llamados también en la carne. Si Cristo el Señor, que nos salvó, siendo primero Espíritu, luego se hizo carne y en ella nos llamó, de la misma manera también nosotros recibiremos nuestra recompensa en esta carne. Por tanto, amémonos los unos a los otros, para que podamos entrar en el reino de Dios. En tanto que tenemos tiempo para ser curados, pongámonos en las manos de Dios, el médico, dándole una recompensa. ¿Qué recompensa? Arrepentimiento procedente de un corazón sincero, porque Él discierne todas las cosas con antelación y sabe lo que hay en nuestro corazón. Por tanto, démosle eterna alabanza, no solo con los labios, sino también con nuestro corazón, para que Él pueda recibirnos como hijos, porque el Señor también ha dicho: estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Capítulo 10. Por lo tanto, hermanos míos, hagamos la voluntad del Padre que nos ha llamado, para que podamos vivir y prosigamos la virtud, abandonando el vicio como precursor de nuestros pecados, y arrepintémonos en la impiedad para que no nos sobrevengan males. Porque si somos diligentes en hacer bien, la paz irá tras de nosotros.
porque por esta causa le es imposible al hombre alcanzar la felicidad, puesto que invitan a los temores de los hombres, prefiriendo el goce de este mundo a la promesa de la vida venidera, porque no saben cuán gran tormento acarrea el goce de aquí y el deleite que proporciona la promesa de lo venidero. Y verdaderamente, si hicieran estas cosas con respecto a ellos mismos, aún sería tolerable, pero lo que hacen es seguir enseñando el mal a almas inocentes, no sabiendo que tendrán una condenación doble, la suya y la de los que los escuchan. Capítulo 11. Por tanto, sirvamos a Dios con el corazón puro y seremos justos, pero si no le servimos, porque no creemos en la promesa de Dios, seremos unos desgraciados, porque la palabra de la profecía dice también: desgraciados los indecisos, porque dudan en su corazón y dicen: estas cosas las hemos oído, incluso en los días de nuestros padres. Con todo, hemos guardado día tras día y no hemos visto ninguna. Necios, comparaos a un árbol. Pongamos una vid, primero se desprende de las hojas, luego sale un brote, después viene la graz y finalmente el racimo maduro. Del mismo modo mi pueblo tuvo turbación y aflicciones, pero después recibirá las cosas buenas. Por tanto, hermanos míos, no seamos indecisos, sino suframos con paciencia en esperanza, para que podamos obtener también nuestra recompensa. Porque fiel es el que prometió pagar a cada uno la recompensa de sus obras. Si hemos obrado justicia, pues, a los ojos de Dios, entraremos en su reino, y recibiremos las promesas que ningún oído oyó, ni ha visto ojo alguno, ni aún ha entrado en el corazón del hombre. Capítulo 12. Por tanto, esperemos el reino de Dios a su sazón, en amor y justicia, puesto que no sabemos cuál es el día de la aparición de Dios, porque el mismo Señor, cuando cierta persona le preguntó cuándo vendría su reino, contestó: cuando los dos sean uno, y el de fuera como el de dentro, y el de varón como la hembra, ni varón ni hembra. Ahora bien, los dos son uno cuando decimos la verdad entre nosotros, y en dos cuerpos habrá solo un alma, sin disimulo. Y al decir lo exterior como lo interior, quiere decir esto: lo interior quiere decir el alma, y lo exterior significa el cuerpo. Por tanto, de la misma manera que aparece el cuerpo, que se manifieste el alma en sus buenas obras. Y al decir el varón con la hembra, ni varón ni hembra, significa esto: que un hermano, al ver a una hermana, no debería pensar en ella como siendo una mujer, y que una hermana, al ver a un hermano, no debería pensar en él como siendo un hombre. Si hacéis estas cosas, dice él, vendrá el reino de mi Padre. Capítulo 13. Por tanto, hermanos, arrepintámonos inmediatamente, seamos sobrios para lo que es bueno, porque estamos llenos de locura y maldad. Borremos nuestros pecados anteriores y arrepintámonos con toda el alma y seamos salvos, y que no seamos hallados complaciendo a los hombres, ni deseemos agradar los unos a los otros solamente, sino también a los que están fuera, con nuestra justicia, para que el nombre no sea blasfemado por causa de nosotros. Porque el Señor ha dicho: mi nombre es blasfemado en todas formas entre los gentiles, y también ay de aquel por razón del cual mi nombre es blasfemado. ¿En qué es blasfemado? En que vosotros no hacéis las cosas que deseo. Porque los gentiles, cuando oyen de nuestra boca las palabras de Dios, se maravillan de su hermosura y grandeza. Pero cuando descubren que nuestras obras no son dignas de las palabras que decimos, inmediatamente empiezan a blasfemar, diciendo que es un cuento falaz y un engaño. Porque cuando oyen que les decimos que Dios dice: ¿qué clase de merecimiento es el vuestro si amáis a los que amas? Pero si es un merecimiento vuestro si amáis a vuestros enemigos y a los que os aborrecen.
Cuando oyen estas cosas, digo, se maravillan de su soberana bondad. Pero cuando ven que no solo amamos a los que nos aborrecen, sino que ni aún amamos a los que nos aman, se burlan de nosotros y nos desprecian, y el nombre es blasfemado. Capítulo 14. Por tanto, hermanos, si hacemos la voluntad de Dios nuestro Padre, seremos de la primera iglesia que es espiritual, que fue creada antes que el sol y la luna. Pero si no hacemos la voluntad del Señor, seremos como la Escritura que dice, mi casa ha sido hecha cueva de ladrones. Por tanto, prefiramos ser de la iglesia de la vida para que seamos salvados. Y no creo que ignoréis que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo, porque la Escritura dice, Dios hizo al hombre varón y hembra. El varón es Cristo y la hembra es la iglesia. Y los libros y los apóstoles declaran de modo inequívoco que la iglesia no solo existe ahora por primera vez, sino que ha sido desde el principio, porque era espiritual, como nuestro Jesús era también espiritual, pero fue manifestada en los últimos días para que Él pueda salvarnos. Ahora bien, siendo iglesia espiritual, fue manifestada en la carne de Cristo, con lo cual nos mostró que, si alguno de nosotros la guarda en la carne y no la contamina, la recibirá de nuevo en el Espíritu Santo, porque esta carne es la contrapartida y copia del Espíritu. Ningún hombre que haya contaminado la copia, pues, recibirá el original como porción suya. Esto es, pues, lo que Él quiere decir, hermanos, guardad la carne para que podáis participar del Espíritu. Pero si decimos que la carne es la iglesia y el Espíritu es Cristo, entonces el que haya obrado de modo inexcusable con la carne ha obrado de modo inexcusable con la iglesia. Este, pues, no participará del Espíritu que es Cristo. Tan excelente es la vida y la inmortalidad que esta carne puede recibir como su porción si el Espíritu Santo va unido a ella. Nadie puede declarar o decir las cosas que el Señor tiene preparadas para sus elegidos. Capítulo 15. Ahora bien, no creo que haya dado ningún consejo despreciable respecto a la continencia, y todo el que lo ponga por obra no se arrepentirá del mismo, sino que le salvará a él y a mí, su consejero, porque es una gran recompensa el convenir a un alma extraviada y a punto de perecer, para que pueda ser salvada, porque esta es la recompensa que podemos dar a Dios, que nos ha creado, si el que habla y escucha, a su vez habla y escucha con fe y amor. Por tanto, permanezcamos en las cosas que creemos, en la justicia y la santidad, para que podamos con firmeza pedir a Dios que dice, cuando aún estás hablando, he aquí yo estoy contigo, porque estas palabras son la garantía de una gran promesa, porque el Señor dice de sí mismo que está más dispuesto a dar que el que pide a pedir. Viendo pues que somos partícipes de una gran bondad, no andemos remisos en obtener tantas cosas buenas, porque así como es grande el placer que proporcionan estas palabras a los que las ejecutan, así será la condenación que acarrean sobre sí mismos los que han sido desobedientes. Capítulo 16. Por tanto, hermanos, siendo así que la oportunidad que hemos tenido para el arrepentimiento no ha sido pequeña, puesto que tenemos tiempo para ello, volvamos a Dios, que nos ha llamado, entre tanto que tenemos a uno que nos reciba, porque si nos desprendemos de estos goces y vencemos nuestra alma, rehusando dar satisfacción a sus concupiscencias, seremos partícipes de la misericordia de Jesús, porque sabéis que el día del juicio está acercándose, como un horno encendido, y los poderes de los cielos se disolverán, y toda la tierra se derretirá como plomo en el fuego, y entonces se descubrirá el secreto y las obras ocultas de los hombres. El dar limosna es pues una cosa buena, como el arrepentirse del pecado. El ayuno es mejor que la oración, pero el dar limosna mejor que estos dos. Y el amor cubrirá multitud de pecados, pero la oración hecha en buena conciencia libra de la muerte.
Bienaventurado el hombre que tenga abundancia de ellas, porque el dar limosna quita la carga del pecado. Capítulo 17. Arrepintámonos pues de todo corazón, para que ninguno de nosotros perezca por el camino, porque si hemos recibido mandamiento de que debemos también ocuparnos de esto, apartar a los hombres de sus ídolos e instruirlos, cuánto peor es el que un alma que conoce ya a Dios perezca. Por tanto, ayudémonos los unos a los otros, de modo que podamos guiar al débil hacia arriba, como abrazando lo que es bueno, a fin de que todos podamos ser salvados. Y convirtámonos y amonestémonos unos a otros, y no intentemos prestar atención y creer solo ahora, cuando nos están amonestando los presbíteros, sino que también cuando hayamos partido para casa, recordemos los mandamientos del Señor y no permitamos ser arrastrados por otro camino por nuestros deseos mundanos. Asimismo, vengamos aquí con más frecuencia y esforcémonos en progresar en los mandamientos del Señor, para que unánimes podamos ser reunidos para vida, porque el Señor ha dicho: vengo para congregar a todas las naciones, tribus y lenguas. Al decir esto, habla del día de su aparición, cuando vendrá a redimirnos a cada uno según sus obras, y los no creyentes verán su gloria y su poder, y se quedarán asombrados al ver el reino del mundo entregado a Jesús, y dirán: ay de nosotros, porque tú eras, y nosotros te conocimos, y no creímos en ti, y no obedecimos a los presbíteros cuando nos hablaban de nuestra salvación. Y su gusano no morirá, y su fuego no se apagará, y serán hechos un ejemplo para toda carne. Está hablando del día del juicio, cuando los hombres verán a aquellos que, entre vosotros, han vivido vidas impías y han puesto por obra falsamente los mandamientos de Jesucristo. Pero los justos, habiendo obrado bien y sufrido tormentos, y aborrecido los placeres del alma, cuando contemplen a los que han obrado mal y negado a Jesús con sus palabras y sus hechos, cuando sean castigados con penosos tormentos en un fuego inextinguible, darán gloria a Dios, diciendo: habrá esperanza para aquel que ha servido a Dios de todo corazón. Capítulo 18. Por tanto, seamos hallados entre los que dan gracias, entre los que han servido a Dios, y no entre los impíos que son juzgados. Porque yo también, siendo un pecador extremo y aún no libre de las tentaciones, sino en medio de las engañanzas del diablo, procuro con diligencia seguir la justicia, para poder prevalecer, consiguiendo llegar por lo menos cerca de ella, en tanto que temo el juicio venidero. Capítulo 19. Por tanto, hermanos y hermanas, después de haber oído al Dios de verdad, os leo una exhortación a fin de que podáis prestar atención a las cosas que están escritas, para que podáis salvarlos a vosotros mismos y al que lee en medio de vosotros. Porque os pido como una recompensa que os arrepintáis de todo corazón y os procuréis la salvación y la vida. Porque al hacer esto, estableceremos un objetivo para todos los jóvenes que desean esforzarse en la preocupación de la piedad y la bondad de Dios. Y no nos desanimemos y afligemos, siendo como somos necios, cuando alguien nos aconseje que nos volvamos de la injusticia hacia la justicia. Porque a veces, cuando obramos mal, no nos damos cuenta de ello, por causa de la indecisión e incredulidad que hay en nuestro pecho, y nuestro entendimiento es enturbiado por vuestras vanas concupiscencias. Por tanto, pongamos en práctica la justicia, para que podamos ser salvos hasta el fin. Bienaventurados los que obedecen estas ordenanzas, aunque tengan que sufrir aflicción durante un tiempo breve en el mundo, recogerán el fruto inmortal de la resurrección. Por tanto, que no se aflija el que es piadoso si es desgraciado en los días presentes, pues le esperan tiempos de bienaventuranza. Volverá a vivir en el cielo con los padres y se regocijará durante toda una eternidad sin penas. Capítulo 20. Y no permitas tampoco que esto turbe tu mente, que vemos que los impíos poseen riquezas y los siervos de Dios sufren estrecheces. Tengamos fe, hermanos y hermanas,
estamos militando en las filas de un Dios vivo y recibimos entrenamiento en la vida presente para que podamos ser coronados en la futura. Ningún justo ha recogido el fruto rápidamente, sino que ha esperado que le llegue, porque si Dios hubiera dado la recompensa de los justos inmediatamente, entonces nuestro entrenamiento habría sido un pago constante y sonante, no un entrenamiento en la piedad, porque no habríamos sido justos yendo en pos de los que es piadoso, sino de las ganancias, y por esta causa el juicio divino alcanza al espíritu que no es justo y lo llena de cadenas. Al único Dios invisible, Padre de la verdad, que nos envió al Salvador y Príncipe de la inmortalidad, por medio del cual Dios también nos hizo manifiesta la verdad y la vida celestial, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fides Ecclesiae.